Vamos a dar algunos análisis. Les invito a los doctores ponentes, por favor, a la doctora Paula, a la doctora Alfred, doctor Federico, para que nos acompañen en una pequeña mesa de discusión, ¿no? Bueno, agradezco de todas formas la sintonía y también a estas horas siendo la 1:11 acá en Perú. Y solamente quiero hacer una pregunta, ¿no? Aprovechando el público que se va conectando a hacer sus preguntas. En el tema de tromboembolia pulmonar en el embarazo, doctora, eh, usted mencionó datos importantes, ¿no? En los scores que usamos para tamizar a las pacientes embarazadas, ¿se podría seguir investigando más scores en el embarazo, o sencillamente aplicamos, ¿no? Porque a veces hay que individualizar el caso, ¿no? Hay pacientes que realmente, si nuestros beneficios más que el riesgo, a veces tenemos que adoptar una conducta, ¿no? Entonces, los scores de tromboembolia pulmonar en el embarazo, ¿faltaría más estudios para hacer nuevos scores o usamos los scores que había detallado, ¿no? Gracias. La doctora Ana Paula. La doctora Paula Andrea estará en la mesa. Creo que se está conectando, ¿no? La doctora Paula. Bueno, doctora, aprovechando entonces el tema de distrés respiratorio, sé que la doctora trae el tema de distrés respiratorio, es un tema muy largo, quizás para UCI no estamos más familiarizados con el distrés respiratorio, pero más o menos para dar a entender a los colegas ginecólogos, ¿en qué momento? Bueno, sería una pregunta más puntual, ¿no? ¿En qué momento tendríamos que terminar el embarazo en un paciente con distrés respiratorio en el tercer trimestre, ¿no? Quizás valorando ciertos objetivos, metas, ¿no? Porque a veces no todos los ARCs que están en embarazo terminan, ¿no? La gestación, algunos son conservadores. Entonces, ¿en qué punto sería terminar un embarazo en un distrés respiratorio en un embarazo del tercer trimestre, ¿no? O en caso del segundo trimestre. Apreciaría su comentario, doctor Federico. Uf. Esa pregunta es muy compleja, muy, muy compleja y depende mucho de la circunstancia, ¿no? Si la ventilación es difícil, tomar una decisión de cuándo interrumpir el embarazo es una cuestión en la que yo creo que los ginecólogos y obstetras son los que van a tener la consideración, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar es sacar adelante a las dos personas, intentar conseguir lo mejor con el mejor soporte ventilatorio posible. Hemos tenido pacientes que han subido con distrés a quirófano y han podido salir los dos, pero yo no sé si hay una fórmula justa, o sea, para decir un momento preciso para la interrupción o en qué momento hay que inducirlo. Esa pregunta es más, a mí ahí me pillas, esa pregunta es más para un obstetra o para un ginecólogo. No sé cuál es vuestra práctica clínica en esto. Mm, sí, sí, doctor. Bueno, en realidad acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal eh, ha tenido una experiencia particular, ¿no? Sobre todo por la pandemia COVID que ha tenido estos últimos años. Pensábamos antes que ni bien empieza el distrés hay que terminar el embarazo, ¿no? Había pacientes que estaban con distrés respiratorio y estaban embarazadas, continuó el manejo en ventilador mecánico, incluso estaban pronadas Ujú. boca abajo, ¿no? En ventilador mecánico las embarazadas. Obviamente cuando no se lograban las metas de protección pulmonar, en este caso, debido a que el CO2 se elevaba mucho, de hecho, mucha Claro, hipercapnia, puede haber riesgo de acidosis fetal, entonces cuando ya no se lograba mantener un CO2 óptimo, generalmente de 40 sería, ¿no? 40 sería el punto de corte, porque otros hablan de 60 punto de corte. Cuando ya el CO2 está más de 40 y no logramos protectividad pulmonar, entonces ya le decíamos al ginecólogo que termine el embarazo porque ya no se pudo lograr la claro, es que son protectividad. más que el tiempo, van a ser los parámetros fisiológicos lo que nos van a dar la indicación, ¿no? El no poder controlar la situación respiratoria.
Y es una decisión que se toma en equipo, ¿no? En realidad, un equipo multidisciplinar entre UCI, neonatología, Claro. ginecología, es algo complejo también, ¿no? Y bueno, me agradezco también la ponencia, doctor. Buenas tardes, o buenas noches ya por allá por España. Muchísimas gracias, Federico. Magnífica tu presentación. Nos has recordado y nos has abierto muchas luces en relación sobre todo a las nuevas definiciones y el enfoque personalizado que creo sí también tenemos que ver con todas las pacientes con falla respiratoria, ¿no? Igual, Mm. Paula, también magnífica presentación y al igual que Alfredo en relación a todo lo que es el trauma en el embarazo. Yo lo que quería comentar es más o menos lo mismo que estaba hablando y preguntando Helsing en relación justo a esa individualización, en relación a parámetros a veces ya de tipo oxigenatorio o el difícil control a veces que tenemos de la hipercamia en la paciente embarazada, ¿no? Que se comporta igual que el obeso en algunos aspectos de tipo mecánico, por ejemplo, como la compliance, pero que sí tiene el problema de que el CO2 cuando se eleva pues nos da muy poco espacio porque el feto tolera muy mal la hipercamia, tolera un poco mejor la hipoxemia, ¿no? Yo justo estaba viendo tu conferencia en relación a que pues ventilamos el 1% nada más de los pacientes llegan a ECMO, ¿no? Y todavía en muchos lugares a veces estamos pensando en que el ECMO puede ser la solución para muchos pacientes con distrés, pero en realidad la cosa va más en la base de la pirámide, creo yo, ¿no? Ujú. Hay algunos modos, por ejemplo, que siempre todavía los podemos revisar en las guías, como el APRB. Mi pregunta va por ahí, Federico, ¿tú crees que el APRB todavía tiene algún papel o tiene un papel en el manejo ventilatorio del paciente con distrés severo? Mira, nosotros en el COVID lo hemos empleado como estrategia de apertura pulmonar, como decía antes, en los casos que no tenían indicación de ECMO, en los casos en los que no podíamos mantener una ventilación protectora convencional, en pacientes que era muy típico, en pacientes con COVID, que subías la PIP y automáticamente no respondían y tenían una alteración muy severa de la compliance pulmonar. En esos casos hemos utilizado APRV en combinación con extracción de CO2, precisamente como estrategia de apertura pulmonar, y ahí hemos tenido buenos resultados. Fuera de eso, la APRV, el problema que tiene es que técnicamente es difícil de hacer bien. Como decía antes, la mayor parte de las veces se utiliza como una prolongación del tiempo inspiratorio, pero no se llega a hacer realmente una estrategia de APRV. Pero no creo que sea una estrategia recomendable para el global de los pacientes de distrés y solo como una estrategia de rescate en casos seleccionados para intentar una apertura pulmonar, y nosotros en nuestro caso lo usamos en combinación con extracción de CO2. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Federico, doctor Alberto Díaz. No sé si hubiera más preguntas, porque yo sé que, bueno, acá en Perú son las 1:19 de la tarde, ¿no? Esto creo que sería el final del bloque, si es que hay alguna otra pregunta. Solamente para decir acá lo que comentan es que aquí el colega Flor Chirramo dice que en la casuística de COVID con ARS y presentación de TEP masivo, la supervivencia que tuvimos aquí, algunos casos y mortalidad de los pacientes con ARS, reclutar y no reclutar. Son comentarios que hacen nuestros doctores y colegas, ¿no? En el chat. Bueno, yo creo que sería todo, doctor. Creo que a esperar el segundo bloque de las 3 de la tarde, ¿no? Hemos tenido unas charlas muy productivas toda la mañana. Por mi parte, Así es, magníficas presentaciones, las de Alfredo, la de Paula y la de Federico. Muchísimas gracias nuevamente por tenerlos, un orgullo para nosotros tenerlos en este curso, enaltecen con su presencia y con no solo todo el conocimiento que nos han brindado, sino sobre todo porque este conocimiento pues está fundamentado en publicaciones y en la experiencia del día a día con los pacientes. ¿No? Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos entonces a partir de las 3 de la